Eguerdión, continuamos aquí en Sarekin Week, en esta Semana del Emprendimiento organizada por DEMA, la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento de la Diputación Foral de Vizcaya. Vamos a pasar ahora a ver distintas formas societarias que pueden darse para el emprendimiento colectivo. En este caso vamos a repasar un poco lo que la fórmula de la sociedad cooperativa puede brindar al proceso del emprendimiento. Para ello vamos a hablar con el Carlán y vamos a hacerlo con tres personas que son Francisco Javier Sanz, director de la Sociedad para la Promoción de Cooperativas del Carlán. Hola Francisco, buenas tardes. Hola, Egunon. Norberto Alboniga, que es técnico de la Sociedad para la Promoción de Cooperativas del Carlán. Hola Norberto. Egunon. Y también con Mirene Arri Escudero, que también es técnica de la Sociedad para la Promoción de Cooperativas de El Carlán. Ellos nos van a comentar los diferentes aspectos de cómo una sociedad cooperativa, de cómo la sociedad cooperativa es una forma societaria adecuada para el emprendimiento colectivo, y espero que nuestro público pues pueda aprender de lo que nos digan ahora y en un momento dado pues puedan optar por esta forma para su propio emprendimiento. Cuando quieras, Francisco Javier. Bien, Esker. En primer lugar, lo que tenemos que centrar es la propia definición de una cooperativa. Una cooperativa es una sociedad, pero no es una sociedad de capitales, sino de personas, y que puede realizar cualquier actividad empresarial y al mismo tiempo, sin embargo, sus decisiones se tienen que adoptar siempre de manera democrática, porque cada socio, con independencia del montante de sus aportaciones al capital social, va a tener un voto. Es decir, el socio o la socia de una cooperativa solo va a tener un voto. Y por otra parte, los resultados, que en cooperativas se denominan excedentes, nunca se pueden repartir en función del capital, sino siempre proporcionalmente a la actividad cooperativizada por cada una de las personas que integran la cooperativa, es decir, por lo que cada persona socia ha aportado a la cooperativa. Habitualmente, las cooperativas pueden ser de trabajo asociado, en cuyo caso lo que cada socio aporta se mide en función del trabajo que cada uno de ellos ha desempeñado en la cooperativa a lo largo del ejercicio económico. Si la cooperativa fuese de consumo, en función, por ejemplo, de la cifra de compras o de consumo que ha realizado. Si fuese de enseñanza, pues en función normalmente de los hijos, hijas que están en la cooperativa recibiendo el servicio de enseñanza. Pues si fuese de servicios, pues en función de las actividades desempeñadas, realizadas por cada uno de ellos en la cooperativa, ¿vale? Esto hace que realmente los excedentes se repartan de una manera mucho más apropiada que en una sociedad tradicional, que es en función del capital. Aquí el reparto va a ser, repito, siempre en función de lo que cada uno haya realizado en la cooperativa, y este mismo criterio es el que se va a utilizar para imputar pérdidas, en su caso, a la cooperativa. Cuando hablamos de una cooperativa pequeña, porque las cooperativas pueden ser pequeñas o no pequeñas, la cooperativa pequeña es aquella que tiene que ser de trabajo asociado o de explotación comunitaria. Son dos clases, por lo tanto, de cooperativas, y pueden tener mínimo 2 personas socias trabajadoras y máximo 10. El capital social mínimo son 3.000 euros y, evidentemente, su actividad es realizar la actividad cooperativizada
en cualquiera de las dos modalidades, clases de cooperativas que os he citado. Lo más habitual es que las cooperativas inicialmente sean de este tipo, sean pequeñas, porque normalmente la mayor parte de los proyectos pues son del entorno de 2 a 10 empleos, que es lo que nos posibilita constituir una cooperativa pequeña que va a dar, digamos, la posibilidad de realizar esta actividad de una manera mucho más simplificada y más llevadera que una cooperativa ordinaria. Los requisitos mínimos, por lo tanto, para constituir una cooperativa pequeña, mínimo 2 socios, máximo 10. Una cooperativa no pequeña, mínimo 3 y máximo no hay límite. El capital social mínimo en ambas modalidades son 3.000 euros totalmente desembolsados. Estos 3.000 euros se pueden, digamos, poner en dinero metálico, pero también bienes o derechos, en cuyo caso serían tasados, evaluados por un experto externo independiente que acreditaría que ese bien o esos derechos pues tienen un valor determinado. No es suficiente una valoración realizada por los propios socios. Siempre tiene que haber una tasación realizada por experto externo independiente. ¿Y qué es una cooperativa pequeña de trabajo asociado? Pues una cooperativa en la que las personas que van a constituirla van a prestar su trabajo en la actividad, que puede ser cualquiera, puede ser sector servicios, sector industrial, sector primario, cualquier tipo de actividad en la que ellos ponen un capital, mínimo 3.000, y además prestan su trabajo en la cooperativa. No es ni más ni menos, y el mínimo de socios para la puesta en marcha, como digo, tiene que ser al menos 2 personas trabajadoras. Esas personas trabajadoras pueden realizar su jornada a tiempo completo, también lo pueden realizar a tiempo parcial. No es necesario, por lo tanto, que inicialmente el desempeño sea de jornada completa. A veces es habitual que la carga de trabajo en la cooperativa pues no dé, aunque los emprendedores quieren, digamos, estar trabajando todo el día, su carga de trabajo a veces no es de todo el día y entonces pues realizan, digamos, un trabajo a tiempo parcial, pero indefinido. Por lo tanto, las personas socias trabajadoras pueden realizar, digamos, su actividad a jornada completa, como os digo, pero también a tiempo parcial. La clave es que sean personas socias trabajadoras indefinidas. Bien, en lo que se refiere a los órganos sociales, en una cooperativa no pequeña, que no vamos hoy a desarrollar aquí, en este tiempo que tenemos, estaría la Asamblea General, que también existe en una cooperativa, no en una cooperativa pequeña, un órgano de administración, que en las cooperativas pequeñas puede ser consejo rector, pero también administrador único, pero también administrador solidario mancomunado, cosa que en una no pequeña no es posible. En una comisión de vigilancia es obligatorio, es un órgano de fiscalización en la cooperativa cuando ésta tiene al menos 100 o más socios. El comité de recursos es un órgano potestativo, no es obligatorio, pero que sustituye a la Asamblea General cuando así se determina en supuestos, digamos, de revisión de acuerdos, sobre todo de tipo disciplinario. Y el Consejo Social es un órgano que representa a los socios trabajadores por su, digamos, vertiente de prestación de trabajo y que es también un órgano social potestativo. En la cooperativa pequeña, sin embargo, solamente tenemos 2 órganos, la Asamblea General y un órgano de administración que tenemos que elegir el formato. Los administradores solidarios, como sabéis, son personas que indistintamente toman decisiones. Los administradores mancomunados son personas socias trabajadoras indefinidas, siempre tienen que ser las personas que forman parte de la administración, que deben de adoptar sus decisiones, sus acuerdos de manera conjunta, ¿vale? Así como los solidarios puede cualquiera de ellos hacer y deshacer, los mancomunados tienen que hacerlo de manera conjunta.
El administrador o administradora única sería una sola persona y el Consejo Rector es un órgano colegiado que al menos necesita de dos cargos, presidente, presidenta o secretaria. Bueno, lo más relevante en una cooperativa a la hora de decidir cómo funciona, cómo se regula, no es tanto la ley, ni siquiera los estatutos. Lo más relevante son precisamente los acuerdos internos, la autorregulación que las propias personas que integran la cooperativa, sus socias, quieren hacer para funcionar en casi todas las facetas de su actividad. Es cierto que hay una ley que regula a las cooperativas, muy reciente, la Ley 11/2019 de 20 de diciembre de Cooperativas de Euskadi. Es cierto que tenemos que tener unos estatutos sociales y podemos tener un reglamento de régimen interno. Pero lo que es fundamental, lo que es vital, precisamente por la relación societaria de las personas que integran la cooperativa, son los acuerdos internos que se adoptan en sus órganos sociales. Esto es, en una cooperativa pequeña, en su asamblea general o en su órgano de administración, en las diferentes modalidades que hemos expuesto. Lo más relevante, como digo, es la creatividad que tienen las personas al posibilitar una autorregulación a medida. Una de las facetas que les da a la cooperativa flexibilidad, frescura y que le permite ser una entidad moderna es esta opción de autorregulación que nos brinda la ley y que a veces los propios socios desconocen y no suelen hacer uso de ella, en cuyo caso, como veremos más tarde, pues caso de que pudiesen tener conflictos, se aplicaría la normativa, digamos, más afín a la normalidad, pero que a veces nada tiene que ver con la relación societaria de la cooperativa. Como digo, lo veremos un poquito más adelante. Lo que os he comentado precisamente está plasmada en esta transparencia. Una persona socia trabajadora en una cooperativa tiene una relación societaria y no laboral. Esto significa que las personas que integran esa cooperativa van a hacer o pueden hacer uso de una autorregulación marcando cuál es el calendario laboral en el que quieren funcionar y con el que quieren desempeñar su actividad cooperativizada, ¿vale? Puede tener como referencia el convenio, pero no es de obligado cumplimiento para las cooperativas, salvo en determinados supuestos y en determinados sectores que en su caso podría establecerse ese mínimo, pero en principio no lo es. Tiene una retribución que mínima es el salario mínimo interprofesional en tanto en cuanto su jornada sea jornada completa. Si fuese a tiempo parcial, pues proporcional mínimamente a ese salario interprofesional. Tienen la posibilidad de establecer permisos ad hoc a medida con o sin retribución, marcan en todo caso el calendario de vacaciones, excedencias, movilidad funcional, como ellos, digamos, movilidad geográfica y otras, digamos, obligaciones o relaciones relacionadas con la prestación de trabajo. Esto le da la posibilidad, como digo, de ser muy ágiles, adoptar medidas muy rápidas y, lógicamente, las tienen que adoptar ¿quiénes? Las personas que integran la cooperativa. No se necesita absolutamente que nadie nos diga en las cooperativas a los socios lo que tenemos y cómo lo debemos de hacer en momentos, digamos, críticos o en momentos muy, digamos, favorables. Somos quienes formamos parte de la cooperativa, quienes tenemos la suficiente potestad y competencia para hacerlo. En lo que se refiere al régimen económico, lo primero que tenemos que tener muy claro es que la responsabilidad de los socios es limitada. Es decir,
las personas que formamos parte de una cooperativa, tenemos nuestra responsabilidad limitada a las aportaciones al capital social. Ese es el límite de nuestra responsabilidad. No respondemos, por lo tanto, personalmente de las deudas sociales. Además, hay algo muy relevante que puede, digamos, visualizar de manera evidente lo que estamos diciendo cuando en la propia ley se determina que los acreedores personales de las personas socias no van a tener derecho alguno ni sobre los bienes de la cooperativa ni sobre las aportaciones de las personas socias al capital social, puesto que son inembargables. Esto tiene un límite, evidentemente. Y es el límite de que, lógicamente, esos acreedores pues, pueden ejercer sus derechos sobre los importes que esos socios que deben esos importes, pues cuando le reembolsen parte de su capital o todo el capital, pues ahí sí, efectivamente, se les puede trabar la parte que adeudan en concepto de reembolsos o en concepto que puedan percibir los socios de intereses o en concepto de retornos, que es la participación de los socios trabajadores o de los socios en general sobre el montante de los excedentes que la Asamblea General haya decidido repartir entre las personas socias, pero como os he dicho anteriormente, siempre de manera proporcional a la actividad cooperativizada. Esto es, en función del trabajo desempeñado, si se trata de socios trabajadores, o en función de esa actividad cooperativizada que ha realizado cada persona socia en la cooperativa. En una cooperativa se produce, cuando alguien causa baja, el derecho a solicitar el reembolso de sus aportaciones. Es decir, como hemos visto inicialmente, que en una cooperativa el socio, la socia trabajadora, lo que tiene que hacer es aportar un capital y su trabajo, si estamos hablando de una cooperativa de trabajo asociado, o una cooperativa de explotación comunitaria en el caso de una cooperativa, digamos, pequeña. Cuando se produce la baja voluntaria o se produce una baja obligatoria, pues esa baja obligatoria puede producirse por jubilación, puede producirse también por fallecimiento. Esas personas tienen derecho a solicitar la devolución de sus aportaciones, que es lo que se llama reembolso, ¿vale? Y en ese caso la cooperativa puede, digamos, proceder al reembolso de manera inmediata del total de sus aportaciones. No se suele hacer casi nunca de manera inmediata. Se puede, digamos, hacer rápidamente una cantidad, incluso al día siguiente de su baja, pero normalmente no se puede finiquitar porque, salvo que esa persona haya causado baja el 31 de diciembre o el último día del ejercicio económico de la cooperativa, si no cierra el 31 de diciembre, la cooperativa tuviese cerrada la contabilidad y, digamos, tuviese constancia de que no hay resultados negativos, o incluso si los hubiese positivos, el problema es que tenemos que ir a la Asamblea General Ordinaria que apruebe las cuentas para determinar qué hace con los resultados positivos o negativos. Con lo cual, normalmente la cooperativa tiene 5 años para devolverlo en el caso de una baja voluntaria o por jubilación, y de 1 año en el caso de fallecimiento a los herederos, ¿vale? Pero habitualmente, como digo, se suele hacer en un plazo entre, 6 meses, aunque inicialmente, en función de las situaciones, se reembolsan cantidades relevantes en función también de la situación económica de la cooperativa. En el caso de que no lo hiciesen, ni que, digamos, la cooperativa adoptase la decisión de reembolsar en 5 años, en ese supuesto, tener en cuenta que la cooperativa tiene que abonar a esa persona que no se le devuelve íntegramente el montante de sus aportaciones, el interés legal del dinero sobre esas cantidades, que, como sabéis, es un 3%, es una cantidad, un tipo, digamos, hoy elevado,
como sabéis, porque ahora mismo los intereses legales pues son más bien bajos o negativos. Sobre todo cuando nosotros somos los que ponemos el dinero en el banco, no tanto cuando pedimos dinero al banco. En lo que se refiere a la distribución de los excedentes, en la cooperativa los beneficios los denominamos excedentes, tienen una terminología y es retornos cooperativos, por un lado, que sería la parte de esos excedentes que se ponen a disposición de los socios trabajadores, bien de manera metálica o bien de manera, digamos, diferida en el sentido de que se les capitalizan, se les incorpora a su cartilla, se les reconoce como aportaciones, digamos, suyas en la cooperativa y que posteriormente se pondrán a su disposición cuando cause baja o en un plazo determinado en función de lo que acuerden las respectivas asambleas de las cooperativas en cada momento y en cada situación oportuna, ¿vale? Pero de estos excedentes, de estos resultados, hay una parte que no podemos distribuir y que son la parte de los fondos obligatorios. Los fondos obligatorios en la cooperativa son dos, el fondo de reserva obligatorio y la contribución obligatoria, bueno, y otros fines de interés público, que nosotros llamamos así contribución obligatoria, ¿vale? Al fondo de reserva obligatorio tenemos que destinar un 20 o un 25%. Y a la contribución obligatoria un 5 o un 10. El sumatorio de ambos tienen que ser como mínimo el 30%. La diferencia está en que el fondo de reserva obligatorio se tiene que, digamos, destinar a compensar pérdidas y es irrepartible entre los socios. Y la contribución obligatoria es una cantidad que tenemos que destinar a actividades normalmente sociales, aunque también pueden, digamos, aplicarse para utilización de los propios socios de la cooperativa. Pero muy habitualmente lo que se hace es aplicarlos al entorno donde estamos, a la sociedad, en actividades sociales, como puede ser, digamos, promoción de euskera, como puede ser promoción, digamos, o actividades relacionadas con la sponsorización de determinados equipos deportivos de barrio o de otra categoría, y también, digamos, actividades de promoción de empresas, incluso cooperativas o de otras actividades que tengan que ver, digamos, con la comunidad en la que está enraizada la cooperativa, ¿vale? Esa contribución obligatoria forma parte de unos gastos a efectos contables que tenemos que, digamos, realizar en el ejercicio siguiente a su, digamos, dotación. Es decir, contablemente se considera un gasto y lo de un ejercicio, pero lo tenemos que ejecutar al ejercicio siguiente de la dotación, ¿vale? En lo que se refiere a la contratación, las cooperativas pequeñas pueden contratar a trabajadores por cuenta ajena. De hecho, el límite que tienen durante sus primeros 5 años es un límite superior al de la cooperativa ordinaria y puede llegar a tener hasta 5 trabajadores por cuenta ajena y también hasta 5 socios de duración determinada, ¿vale? Esto es muy relevante porque, sobre todo la figura del socio de duración determinada, nos permite en las cooperativas utilizar esta figura en lugar de la del trabajo por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque ello nos brinda la posibilidad de que esas personas durante esa situación, aunque sea, digamos, de duración determinada, tengan la misma condición que los indefinidos, participan en asamblea, participan en resultados, y lo único que van a tener es una aportación mucho más pequeña que la que podemos tener nosotros como aportación obligatoria inicial, que es la cantidad que tenemos que poner para, digamos, adquirir la condición de socio, además de luego trabajar en la cooperativa, ¿vale? Y también, evidentemente,
Esto nos brinda la posibilidad de conocer, digamos, a esas personas desde una óptica no solamente profesional, sino societaria, para saber si encaja en nuestro modelo de gestión, en nuestro modelo de empresa, porque va a ser muy relevante, sobre todo a la hora de la toma de decisión, que como toda empresa nos va a tocar en el momento que necesitemos incorporar a personas ya como socias trabajadoras indefinidas. Transcurridos esos 5 primeros años, pues lo que ocurre es que los límites de contratación van a ser para las cooperativas igual que para las cooperativas ordinarias o no pequeñas. Esto es, van a tener hasta un 30% de horas totales sobre los socios trabajadores en lo que se refiere a la contratación por cuenta ajena, y cuando sean menos de 8 podrían tener hasta 2 trabajadores por cuenta ajena, sin menoscabo de luego poder tener durante 3 meses el número de trabajadores por cuenta ajena a lo largo del año que necesiten sin ningún problema. Y si necesitasen más de 3 meses, pues podrían solicitar autorización a la Dirección de Economía Social, que sería la que, previa justificación de la necesidad de superar esos límites, determinaría, digamos, su autorización para contratar por, digamos, número superior al previsto legalmente. Bueno, que se refiere a las ayudas, luego nos lo comentará Mirene, y ahora yo le voy a ceder la palabra. Le voy a ceder la palabra a Norberto. Bueno, hacemos un pequeño receso en lo que estamos viendo para hacer referencia a algo que es muy específico de las cooperativas. Ninguna otra tipología de empresa asume como las cooperativas desde hace más de 150 años, que es cuando se conforman las primeras cooperativas, unos principios y unos valores que entienden que deben ser cumplidos por todas las cooperativas, en este caso del mundo, porque es algo que afecta a nivel global. Y los principios son los que se pueden ver ahora mismo en pantalla y que los voy a decir muy rápidamente, repasándolo rápidamente. El primero hace referencia a que en las cooperativas se entra voluntariamente, no se entra forzosamente, es una adhesión voluntaria y abierta. Lo hemos comentado también, lo ha comentado anteriormente Javier, un principio fundamental dentro de las cooperativas es la gestión democrática por parte de los socios, de las personas socias. Esto quiere decir que se rige el principio de una persona socia, un voto dentro de las cooperativas, el capital no da ningún derecho, aunque sí que es cierto que el tercer principio hace referencia a la participación económica de los socios. Es decir, para entrar a formar parte de una cooperativa hay que hacer frente a una aportación económica que se definirá en la propia cooperativa. El cuarto principio se define como autonomía e independencia, es decir, las cooperativas tienen que ser independientes de cualquier otra empresa de capital, de cualquier gobierno, de cualquier forma de gestión que esté por encima y que influya en su gestión diaria. El quinto principio también es consustancial a las cooperativas desde que se fundaron en el siglo XIX y hace referencia a que las personas socias tienen que estar permanentemente formadas y no solo formadas, sino también informadas en la medida en que son socias de esa empresa cooperativa, de la marcha de la cooperativa, de cómo discurre el devenir socioeconómico periódicamente. El sexto principio alude a que las cooperativas deben cooperar entre ellas, es decir, en la medida en que somos empresas con unas mismas características, se trata de que nuestra actividad económica se realice principalmente entre las propias cooperativas. Y el séptimo principio, que también está en consonancia con algo que comentaba Javier anteriormente respecto al reparto de beneficios, se refiere al interés por la comunidad. Es decir, las cooperativas viven muy vinculadas al entorno en el que están ubicadas y, de hecho, se concreta en que una parte del beneficio o el excedente, si lo hay, debe contribuir a la mejora del entorno en el que están ubicadas. Y luego hay unos valores también propios tanto de la cooperativa como de los propios socios. Es decir, la cooperativa asume unos valores
además de esos principios, y unos valores que tienen que ser asumidos fundamentalmente por los socios que conforman la cooperativa, ¿no? Que son los que en esencia tienen que reunirlos. Los valores son palabras que suenan muy bien, pero que de alguna manera son asumidas por todas las cooperativas, y ya veis: autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, y los valores éticos por parte de los propios socios de honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social. Seguimos con esto. Ya volvemos a lo que es más práctico dentro de las propias cooperativas. Un tema importante es el de la seguridad social. Las personas emprendedoras que montan un negocio, una empresa, saben que el primer dinero que obtienen pues no va a ser para ellos, sino que va a ser para hacer frente a una serie de costos fijos que seguramente todas van a tener que asumir. Bueno, pues uno de ellos es la seguridad social. Aquí las peculiaridades que tienen las cooperativas es que pueden optar, aquellos emprendedoras y emprendedores que deciden montar una empresa cooperativa, pueden optar entre estar encuadrados en el régimen de autónomos o en el régimen general. Esto es muy importante y es una peculiaridad propia de las cooperativas. La característica añadida que hay aquí es que esta elección se hace por 5 años, y cada 5 años se puede replantear la decisión. Si se ha optado por el autónomo, se puede cambiar al régimen general o viceversa. En lo que se refiere a la fiscalidad, tenemos que tener en cuenta que las cooperativas tienen un régimen específico, y que está regulado, aunque hay un impuesto de sociedades, sin embargo tiene sus peculiaridades y está regulado en normas forales, ¿vale? En nuestro caso, una norma foral de Vizcaya. Tenemos un tipo general del 20%, pero para las cooperativas de reducida dimensión es un 18%, pero tiene una deducción del 50% sobre la cuota líquida. Para cooperativas especialmente protegidas, y las cooperativas pequeñas son especialmente protegidas. Son de trabajo social, de explotación comunitaria, y son especialmente protegidas, ¿vale? Además de ello, tenemos una fiscalidad que tiene que ver con el impuesto de transmisión de actos jurídicos documentados, en que hay exenciones tanto para la adquisición de bienes y derechos destinados, actos de la constitución de la cooperativa, la constitución y la cancelación de préstamos. Y luego en el IRPF habría una deducción en función, digamos, de las aportaciones de un 10 o 20% de las aportaciones a capital social, que bueno, viene todo en la norma foral, en este caso de Vizcaya, 13/2013 de 5 de diciembre, impuesto de renta a personas físicas. No vamos a dar más flasazos de este tema en estos momentos. En lo que se refiere a la tramitación o puesta en marcha de una cooperativa, no estaréis a vuestra entera disposición como el Carlán, porque es un punto de asesoramiento y tramitación. El registro de cooperativas de Euskadi es gratuito, y hace que además el hecho de que no tengamos que ir al registro mercantil nos posibilita una cercanía, una proximidad, y bueno, hasta cierto punto, pues bueno, eso hace que podamos hacer más rápida, digamos, la constitución de las propias cooperativas. El itinerario en la puesta en marcha de una cooperativa es muy sencilla. En primer lugar, lo que se hace es pues bueno, pensar, como no puede ser de otra manera, en cómo queremos llamar a nuestra sociedad. Es lo que se llama certificaciones de denominaciones no coincidentes. Nos encargaríamos de todo ello nosotros, no tiene ningún coste, os facilitaríamos un modelo de estatutos que haríamos con vosotros a medida. Una vez de que eso esté ya cerrado, pues lógicamente debéis abrir una cuenta corriente a nombre de la cooperativa en constitución, se va al notario, y de ahí el notario telemáticamente incluso podéis conseguir ya el NIF provisional y pasar por vuestra transmisión de datos jurídicos documentados, que como os he explicado estáis exentos. Y por último, el Gobierno vasco, a través del registro de cooperativas, pues procedería a su inscripción, tanto de la cooperativa como de los administradores. Bueno, y con esto yo le voy a ceder ahora la palabra a Mirene, que lo que va a explicaros es el tema de las ayudas. Bueno, pues muy rápidamente, para terminar, porque creo que nos quedan 5 minutos, os voy a explicar un poco las diferentes ayudas a las que se pueden optar en el caso de constituir una sociedad cooperativa. En primer lugar, ahí se menciona la capitalización del desempleo, que bueno, en el caso de constituir una cooperativa existe la posibilidad de capitalizar todo el paro que una persona pueda tener acumulado, ¿no? Y siempre que se puede capitalizar el 100% de todo el paro que tenga, siempre que esa vaya a ser su aportación a capital social en la cooperativa.
Si además capitaliza absolutamente todo para ponerlo en la cooperativa como capital social, existe una ayuda extra, una subvención que concede el Lanbide, que consiste en que, bueno, subvenciona las cuotas de la seguridad social del régimen por el que se haya optado durante todo el tiempo por el que esa persona hubiera percibido el desempleo, de haberlo cobrado mes a mes. Entonces, bueno, este suele ser a veces una ayuda bastante importante porque se cuenta con este dinero desde el primer momento, ¿no? Desde el momento en el que se constituye la sociedad cooperativa, porque tiene que ser depositado en esa cuenta corriente que antes mencionábamos y con ese capital ya se parte. Entonces, en cuanto a tesorería, pues es una opción muy, muy interesante en caso de que exista opción de poder percibir esa prestación de desempleo. Por otro lado están las ayudas del Gobierno vasco, también vamos a mencionar las de la Diputación Foral de Vizcaya en este caso, y bueno, todas ellas en principio son compatibles. Las ayudas del Gobierno vasco que vamos a explicar ahora, que son esas tres principalmente, son compatibles con el hecho de capitalizar el desempleo y también con las de ayudas que se pueden solicitar de autoempleo de la Diputación Foral de Vizcaya. Dentro de las ayudas del Gobierno vasco, la principal es la que subvenciona el hecho de constituir la propia cooperativa. Esta convocatoria de ayuda suele salir más o menos en verano y la subvención consiste en, se subvenciona prácticamente el mismo importe del capital social con el que se ha creado la cooperativa, pero con un límite que no supera los 4.000 euros por persona socia. Es decir, si constituyen dos personas una cooperativa, con ese tope de 4.000 euros que cada una suscriba a capital social, se puede obtener en concepto de subvención del Gobierno vasco otros 4.000 euros por cada persona socia. Entonces, en una cooperativa de dos personas suscribiendo 4.000, la subvención sería de 8.000 euros. En el caso de que estas personas sean mujeres, asciende a 5.000 euros por persona, por lo tanto la subvención total sería de 10.000 euros. Y bueno, luego hay alguna variante también, pero esta sería la norma principal. El requisito es simplemente haber constituido la cooperativa dentro del plazo establecido, que para la próxima convocatoria será desde el verano pasado, desde el 2021, a las que se vayan a constituir hasta verano del 2022. Entre junio, agosto, por ahí suele salir la convocatoria. No todos los años siempre salen las mismas fechas, pero más o menos por ahí. Hay otra línea de ayudas que sale también en esas fechas que lo que subvenciona es la aportación a capital que cada persona socia tenga que hacer a la cooperativa. Se llama ayudas a la incorporación. Y aquí caben tres o cuatro posibilidades: que para optar a esta ayuda esta persona provenga del desempleo directamente, ha de acreditar una antigüedad mínima de 3 meses en desempleo y que directamente entre en la cooperativa como persona socia y podría optar a esta ayuda. Otra posibilidad es aquellas personas que estén contratadas por cuenta ajena dentro de la cooperativa y tengan una antigüedad mínima de 6 meses y pasen a ser socias de la cooperativa. También se les subvenciona. Después, personas discapacitadas y para personas de cooperativas agrarias. Y bueno, esas son las ayudas principales que concede el Gobierno vasco. Y después las ayudas de autoempleo de la Diputación de Vizcaya, a las que también se puede optar en caso de constituir una sociedad cooperativa y que son compatibles también con las anteriores que hemos comentado. En Vizcaya esas. Y bueno, ahí en último lugar se menciona también a Confecop, que es la Confederación de Cooperativas de Euskadi, que es la entidad que agrupa a todas las cooperativas que existen en Euskadi y que están asociadas a ella, ¿no? Entonces, como confederación que es, pues ofrece una serie de servicios, de temas formativos. Bueno, dentro de su página web se puede ver toda la relación de servicios que ofrecen, ¿no? Que también, bueno, pues una vez que se echa a andar como cooperativa, por la propia forma jurídica que tiene a veces sus particularidades, pues es de gran apoyo, ¿no? Poder contar con una entidad como esta y bueno, no es a tener en cuenta también. Y bueno, yo creo que ya hemos llegado, ¿no? Al tiempo. A la hora del tiempo para, no sé si alguna pregunta o... Bueno, pues en principio yo creo que nos ha quedado bastante
bastante claro. El objetivo era exponer un poco la sociedad cooperativa y cuáles eran o cuáles son sus principales características para que, bueno, los proyectos de autoempleo colectivo que generen al menos dos puestos de trabajo, dos empleos indefinidos, pues contemplen la sociedad cooperativa como una opción. Quería agradeceros a los tres desde el Carlán, a Francisco Javier Sanz, a Norberto Albóniga y a Mirene Arri Escudero vuestra participación. Muchísimas gracias, Milla Esker, y nosotros continuamos en la Sarekin Week en un cuartito de hora, un poquito más, a la 1 en punto. Continuamos con la última sesión de esta mañana. Muchísimas gracias al Carlán.